Muy buenos días a Buenos días, doctor. Buenos días. todos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues felicitándolos por su interés en la filosofía, ¿no? Y en la epistemología a tan temprana hora. Es decir, entonces, eso ya habla muy bien de nosotros, ¿no? Entonces, lo celebro mucho. Pues espero que estén disfrutando el diplomado de epistemología jurídica. Estoy seguro que hay muy pocos en la oferta académica en general en el mundo virtual y presencial también. En pocas universidades la currícula de la licenciatura en Derecho en particular incluyen esta materia. Y en los posgrados, pues hace 20 años comenzamos en la UNAM eh, y en algunas pocas universidades públicas a promover que se incorporara, fíjense ustedes, esta materia de epistemología ha pasado por varias etapas. Eh, en ocasiones se ha estudiado más, digamos, las teorías jurídicas, ¿no? Eh, Hay libros como, por ejemplo, Metodología de la Ciencia del Derecho, de Karl Larens, ¿no? Metodología de la Ciencia del Derecho. Esa es un, una, un libro que normalmente se usa o se ha usado para, para esta materia, ¿no? Entonces, les recomiendo para quien quiera profundizar, ¿no? Que vean eh, el libro de Karl Larens. Así empezamos. Ese libro tiene muchas ediciones. Creo que es editorial Ariel. Es un ladrillo. Tiene es un compendio de las teorías jurídicas, sobre todo alemanas, ¿no? Y entonces es un volumen bastante grueso. Y bueno, pues sirve para introducirse a la historia de las teorías jurídicas. Hay otro que también lo usamos hace 20 años, fue muy útil, muy bueno, eh, que explora y contrasta eh, las principales teorías jurídicas que se estudian en esta materia, ¿no? Eh, y que también es muy recomendable. Entonces ahorita les voy a decir cuál es. Y que es de Eduardo García Maínez, ¿no? Eh, Eduardo García Maínez escribió varios libros, él estudió en Alemania, ¿sí? Entonces, este también se lo recomiendo, Eduardo García Maínez. Entonces, este se llama Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y Justnaturalismo. ¿De acuerdo? Ese también se lo recomiendo mucho. Allí, en ese libro, pues es uno de los libros, creo que mejor logrados de García Maínez. eh, Contrasta las características y los principales elementos de estas tres grandes corrientes jurídicas. Se los recomiendo
Se lo recomiendo mucho. También hemos usado otro libro muy recomendable. Este tiene también todas las teorías, vale muchísimo la pena encontrarlo y leerlo. Creo que se puede bajar incluso de internet, ¿sí? Es la tesis de doctorado de Manuel Calvo García, que se denomina Los fundamentos del método jurídico, una revisión crítica. Yo lo usé en la UNAM, en el posgrado de Derecho, durante varios años. El libro tiene unos 8 o 9 capítulos y va desde la época medieval de los glosadores y los posglosadores, que fueron nuestros ancestros juristas de la Edad Media, que ya hacían lo que hoy discutimos que debemos hacer o que no debemos hacer, que es estudiar la ley a la letra o estudiar las leyes eh, más allá de la letra y hacer interpretaciones tratando de encontrar el sentido, la finalidad, los correlaciones entre diversas disposiciones dentro de una misma ley. Desde ahí, pasando por el justnaturalismo, el justpositivismo y las corrientes más recientes del pensamiento jurídico que tienen que ver con la hermenéutica, pues, la interpretación, la argumentación jurídica, algo que casi no vemos en México en las universidades públicas, en el ITAM lo ven mucho, que es el análisis económico del derecho. Ese libro de Manuel Calvo García tiene un último capítulo destinado a revisar las premisas del análisis económico del derecho. Vean ustedes, es muy interesante el análisis económico del derecho porque toma en cuenta los costos de las normas jurídicas y calcula cuál será su impacto en la economía de las instituciones jurídicas y de las normas que podamos crear, cuál será el costo del derecho electoral, cuál será el costo del sistema electoral y de justicia en materia electoral, ¿verdad? Entonces, esas preguntas se hace el análisis económico del derecho. Se lo recomiendo mucho. Ahora, claro, toda la obra de Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge, ahora para efectos de la epistemología jurídica general, la epistemología general, pues sí, Mario Bunge, ¿no? Que tiene pues muchos libros sobre... él comenzó en 1857 con un artículo que lo pueden bajar ustedes de la red, que se llama ¿Qué es la epistemología? ¿Para qué sirve? Porque él estudió también en Alemania y se dio cuenta, este argentino que acaba de morir, murió a los 100 años, 101 años, en Canadá, pues un exiliado por las dictaduras argentinas, se fue a Alemania, estudió en Alemania, lo mismo que Eduardo García Maínez. Los alemanes son los creadores de la filosofía fundamentalmente, en la filosofía moderna y contemporánea, y luego le vamos haciendo traducciones, los italianos, los españoles, y luego nosotros, años después, venimos a ver los libros que ellos hacen. Pero bueno, Mario Bunge estudió en, 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 eh, eh, en, en Alemania tempranamente, y entonces vino y dio varias conferencias en los años 50 en América Latina y advirtió que se venía este movimiento de la epistemología en general y dijo de qué trataba. La filosofía trata de la naturaleza, de la validez,
de los límites del conocimiento científico. Entonces, pues, se extiende y afecta a todas las disciplinas científicas, ¿no? E incluso hoy se considera que sirve para la vida cotidiana, para eh, tener siempre presente la alerta de cómo sabemos que sabemos, si estamos seguros de lo que sabemos y bajo qué garantías o condiciones podemos afirmar que algo es verdad. Entonces, Mario Bunge, ya pues tiene muchos, googleen Mario Bunge y verán la ciencia, la filosofía, la ciencia, la filosofía y su método, por ejemplo, y muchos más. Tiene una obra muy extensa, ¿sí? Ahora, en México, ¿quiénes se han dedicado a la epistemología? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, aquí en México, yo tuve y tengo un amigo muy querido que comenzó y que tiene unos libritos, varios, porque durante muchos años se dedicó a esta materia, ya es un profesor jubilado, que es Juan de Dios González Ibarra. ¿De acuerdo? Tiene un libro que se llama así, Epistemología Jurídica. Él, en tiempos más recientes, destinó pues, su línea de investigación a esta materia. Él enseñaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, también en la UNAM. Él fue director del posgrado de la Universidad Autónoma de Morelos, un tipo realmente excepcional, Juan de Dios González Ibarra, e hizo un esfuerzo por desarrollar una línea de investigación sobre la epistemología jurídica, publicar algunos materiales o fuentes para el estudio de la epistemología y también trató de llevar la epistemología, relacionarla con otras disciplinas. Lo hizo de una manera un tanto teórica, digamos, incluso un poquito especulativa, pero sus libros son sencillos de leer y también pues, son recomendables, ¿no? Luego tenemos pues a quien es hoy uno de los principales exponentes de esta disciplina en México, que es el doctor Enrique Cáceres Nieto. Enrique Cáceres Nieto. Bueno, antes de Enrique Cáceres Nieto, déjenme decirles, Rolando Tamayo Salmorán. No sé cuántos de ustedes estén vinculados o familiarizados con el derecho, con la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Pero, mira, bajaron lo de Manuel Calvo, qué bueno. Ese se lo recomiendo mucho. Si lo leen, lo resumen, hagan de cuenta que estudiaron epistemología y metodología jurídica juntas, muy buen libro. Bueno, Rolando Tamayo y Salmorán, también nuestro querido maestro de origen oaxaqueño, mi paisano, eh, se estudió, bueno, pero además una eminencia porque él estudió también en Oxford, en Inglaterra, él conoció de hecho a John L. Hart, un hombre de una mente privilegiada y aficionado a las buenas costumbres como el mezcal oaxaqueño, ¿no? Entonces, Rolando Tamayo, eh, pues ustedes pueden leer El derecho y la ciencia del derecho, por ejemplo. El derecho y la ciencia del derecho. Noten esto, que no lo estoy haciendo nada más para perder el tiempo. O sea, el derecho y la ciencia del derecho. O sea, el derecho son las normas y la ciencia del derecho estudia las normas, ¿de acuerdo? Toda la obra de Rolando Tamayo está publicada por la UNAM. Probablemente algunos de sus libros también los puedan ustedes bajar sin mayor problema. ¿Sí? Se los recomiendo muchísimo, ¿no? Después de él, yo sí creo que Enrique Cáceres Nieto. Por ejemplo, la obra de Rolando Tamayo, ustedes leen El derecho y la ciencia del derecho y lo que encuentran es una descripción muy rigurosa sobre el libro de Kelsen,
sobre John Austin del siglo XIX, luego Hans Kelsen, luego Hart, ¿verdad? Entonces, es muy riguroso, es, Rolando Tamayo tiene en mente el modelo teórico de la llamada filosofía analítica del lenguaje, o sea que cada concepto, él rastrea los orígenes, las raíces del concepto en griego, en latín, ¿no? En, en francés, en inglés, en español, ¿no? Lo viene así rastreando y entonces deja muy claro cómo ha evolucionado el concepto y cómo se ha ido aplicando. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El concepto de constitución, que es un ejemplo de cómo se hace una investigación teniendo en mente un modelo teórico que es la filosofía analítica jurídica, ¿no? Que se preocupa mucho por clarificar los conceptos y precisar el lenguaje, utilizarlo con mucho cuidado. Entonces ese es Rolando Tamayo, pues tiene otros libros también sobre razonamiento y argumentación jurídica que valen la pena. Luego, Enrique Cáceres Nieto es hoy el coordinador del área de filosofía y teoría del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues Enrique Cáceres Nieto tiene tiene varios, pero tiene un ensayo largo, muy importante, que se llama Epistemología Jurídica Aplicada. Ese ensayo también ustedes lo encuentran disponible dentro de la Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, ¿verdad? Pero si lo googlean así, lo van a encontrar, ¿de acuerdo? Este es importantísimo, porque por lo que la forma como nosotros hemos aquí en la Escuela Judicial estructurado este diplomado, tiene en buena medida la perspectiva que nos ha uh, compartido Enrique Cáceres Nieto. Y luego en algunos estados de la República, también en algunas universidades, se ha desarrollado esta preocupación por la epistemología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor Serafín Ortiz en Tlaxcala, ¿no? También ha dedicado algún tiempo a esto. Entonces tiene un libro que se llama Los Fundamentos de la Argumentación Jurídica, y allí en ese libro habla un poco de los tres niveles de epistemológicos de conocimiento del derecho, ¿de acuerdo? Ese también, esos tres niveles, ¿cuáles son? Bueno, pues es el tridimensionalismo jurídico. El derecho puede ser visto como un valor, como norma o como hecho, ¿no? Como un conjunto de valores que están positivizados, que están colocados dentro de la Constitución y de las leyes, puede ser visto como reglas, ¿no? Y como principios, y también puede ser visto como un hecho, como un fenómeno social. Entonces, esa visión del derecho de tres dimensiones que nos viene pues de García Maínez con su teoría de los tres círculos, de que cuando teorizamos, pensamos sobre el derecho, lo podemos ver si en su faceta bondad o legitimidad, si las normas son buenas, si tienen un respaldo en valores. Segundo, si son válidas, si fueron aprobadas a través del procedimiento previsto para tal efecto. Y tercero, si se cumplen. Entonces, si son eficaces o no. Entonces, esa aproximación está ahí. Luego, también podemos mencionar, por supuesto, a nuestro compañero aquí,
Juan Abelardo Hernández, que es un profesor de varias universidades, de aquí con nosotros en la Escuela Judicial Electoral, y pues tiene varios textos sobre filosofía, sobre argumentación, ¿verdad? Entonces, les recomiendo también los textos del doctor Juan Abelardo Hernández. No quisiera poner uno en particular porque tiene varios, eh, de unos más extensos, otros más cortos, una obra también ensayística, pero sí les recomiendo mucho a Juan Abelardo Hernández. También el doctor José Ramón Narváez, que está también aquí con nosotros en la escuela. Él es autor de la idea del infrarrealismo jurídico. Entonces también vale la pena. Es un poco el enfoque de que el derecho es lo que hacemos en la cultura, en la sociedad, de manera cotidiana, y entonces, y además lo que no está escrito, pero que también son reglas que se practican, ¿no? Y que se van haciendo no solo costumbres, sino después pueden convertirse en derecho. Entonces es interesante también. Yo me permito recomendarles también, yo he escrito ahí alguna primera contribución que está en la página de aquí de la escuela, que es Epistemología Jurídica aplicada a la justicia electoral, ¿sí? 2000-2018. Ahí en una primera parte lo que hice fue hablar fundamentalmente de qué es la epistemología, cómo se clasifica, eh, eh, y un poco de historia de la filosofía y la teoría del conocimiento, y luego lo apliqué, traté de aplicarlo, que es como se está haciendo hoy, a el derecho procesal y al derecho probatorio, ¿verdad? Entonces, no se podría dejar de ver la obra de Larry Laudan, es muy importante. Verdad y error en el proceso judicial, ¿de acuerdo? Esto, si ustedes toman hoy un curso de derecho probatorio en la Universidad de Girona, o si toman un curso aquí con nosotros de derecho probatorio eh, electoral, ¿verdad? Eh, entonces, verán ustedes eh, eh, pues, eh, verán ustedes que nos referimos a este tipo de literatura, ¿no? Eh, por ejemplo, Larry Laudan tiene escrito con Juan Antonio Cruz Parcero, ¿sí? Larry Laudan y Juan Antonio Cruz Parcero. Juan Antonio Cruz Parcero es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es una persona muy consistente, muy brillante, que estudió Derecho y Filosofía y ha estudiado con Manuel Atienza en la Universidad de Alicante, y entonces tienen, eh, eh, este se llama Verdad, Error y Proceso Penal. Este tiene un libro que se llama, por ejemplo, Prueba y Estándares de Prueba en el Derecho, ¿sí? Entonces, ese es muy importante, porque Larry Laudan dio un giro a la epistemología jurídica en la década pasada, antepasada, o sea, 2008. Larry Laudan es un filósofo norteamericano que trabaja en la Universidad de Texas en Austin. Yo tuve
la oportunidad de estudiar ahí mi maestría en estudios latinoamericanos, y Larry Laudan estudió, y profesa ahí desde hace muchos años, la filosofía y la epistemología jurídica, pero aplicada. ¿Aplicada a qué? Aplicada al derecho procesal y en particular al derecho penal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ha venido a México, ha trabajado con Enrique Cáceres, con Juan Antonio Cruz Parcero, y ha publicado, por ejemplo, Prueba y estándares de prueba en el derecho, ¿de acuerdo? Que es para nosotros muy, muy importante. Eh, Luego, pues Larry Laudan tiene varios otros, por ejemplo, la ciencia y el relativismo, ¿no? Que también es recomendable, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar la obra del otro lado de la tradición europea, en donde pues necesariamente tendríamos que hacer referencia en materia de derecho procesal y derecho probatorio a, a Michele Tarufo, ¿no? Entonces, Michele Tarufo es también muy relevante, ¿sí? Y falleció lamentablemente eh, eh, el año pasado, antepasado, pero es un autor indispensable para esta materia extraña de epistemología jurídica, ¿no? Eh, eh, Tiene pues muchos libros, pero creo que la prueba de los hechos es uno de los más eh, citados y más importantes, ¿sí? Y eh, también tiene otro que se llama eh, Simplemente la verdad, ¿sí? Fíjense ustedes qué buen título, ¿no? Simplemente la verdad. O sea que es posible probar los hechos con un modelo racional, eh, utilizando un método científico, utilizando la lógica de la investigación científica, es posible probar objetivamente los hechos. No dejará de haber una participación eh, emocional, con una carga cultural, hasta ideológica, de un juez al resolver un asunto, pero la idea de la tradición racionalista del derecho procesal y de la prueba y la valoración de la prueba es que el juez siga un método, que haya unas reglas, que haya lo que se llama estándares de prueba. Y entonces un discípulo de Michele Tarufo, ¿verdad? Un discípulo de Michele Tarufo, que se llama Jordi Ferrer, que ahora por cierto está en México, eh, va a dar varios cursos, va a estar 3 meses aquí en México, este es muy importante, ¿sí? Eh, Jordi Ferrer, la valoración racional de la prueba, ¿sí? Jordi Ferrer, este es muy importante, pero acaba de publicar este año, el año pasado, un libro fundamental, fundamental, que se está comenzando a presentar, ¿sí? Que se llama Prueba sin convicción. Este se lo recomiendo mucho, ¿sí? Prueba sin convicción. En el último capítulo de Prueba sin convicción, que es la obra más reciente de Jordi Ferrer, en la tradición o en la línea racionalista de la concepción del derecho procesal y probatorio, Jordi Ferrer, en último capítulo, propone 5 estándares de prueba de carácter metodológico, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que alguien
que alguien quiere probar, tiene que hacer operativamente, mentalmente, por ejemplo, un juez al elaborar una sentencia y valorar las pruebas, ¿qué es lo que tiene que cuidar? ¿Qué estándar o parámetro probatorio tiene que atender? ¿Sí? Y qué cosas debería de observar y de decir para hacerlo bien. Entonces, por lo menos estos que ya ven que son pues unos 10 o más, ¿no? Aparte de algún libro general sobre filosofía, yo les recomiendo, pues hay muchos, pues, hay historias de la filosofía, muchísimos, varios tratados, volúmenes, pero yo les recomiendo, pues a mí me ha sido de utilidad, ¿verdad? Un libro que también se baja de internet sin mayor problema, Historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. ¿Sí? Historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. Es de un autor no, es un profesor que lleva muchos años dando estas clases en universidades del norte de Europa, ¿sí? Se llama Gilbert Otoy, ¿no? Gilbert Otoy, Otoy, y es Historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. Fíjense nada más qué título, no lo estoy poniendo ahí de a gratis, o sea, estamos preparando lo que les voy a mostrar en unos minutos, que es, digamos, muy importante que entendamos que la epistemología como la hemos estructurado acá, pues primero la pregunta sería, ¿qué es la epistemología? Dice Enrique Cáceres, la epistemología es la disciplina filosófica que estudia las condiciones bajo las cuales o conforme con las cuales es posible, gracias, qué bueno que también lo encontraron, es posible determinar, es posible determinar que una creencia que consideramos verdadera está justificada. Imagínense ustedes. Entonces aquí hay tres cosas muy importantes. Uno, la justificación. Dos, la verdad. Y tres, la creencia. Porque no es lo mismo creer que saber, ¿no? Yo creo que va a ganar México hoy en la noche a Trinidad y Tobago, creo. ¿Por qué? Pues porque en general le hemos ganado. Alguien puede decir sí, pero no estás tan justificado para creer que vamos a ganar, porque, por ejemplo, Trinidad y Tobago eliminó a México para ir al Mundial de España, ¿no? En 1981. Además, no fuimos de todas maneras al Mundial de España por el tema de los cachirules. Falsificamos unas actas de nacimiento y hicimos pasar a unos más jóvenes por más viejos, y eso lo terminó pagando hasta Hugo Sánchez, que no pudo ir al Mundial de España, ¿no? y, y, y entre otros, el maestro Galindo, Benjamín Galindo, gran mediocampista del Guadalajara. Tomás Boy no pudo ir al Mundial de España, ¿no? Entonces, ni modo. Pero nosotros tenemos que justificar nuestras creencias y consideramos que son verdaderas. Y esta justificación, compañeros, pasa por la argumentación, ¿verdad?
Vamos a poner que la pasa por la hermenéutica. La hermenéutica. Pasa por la metodología. Y pasa por la lógica. Bueno, sin eso, que son unos diplomados que tenemos aquí en la Escuela Judicial, pues va a ser más difícil que sostengamos ante un juez, por ejemplo, que la pretensión de que la elección de Tamaulipas del pasado domingo 5 de junio deba ser anulada, a ver cómo le hacen los abogados del, del truco, ¿no?, que perdió ahí en la gubernatura, a ver cómo le hacen para justificar su creencia de que es verdad que hubo fraude. Vamos a ver. Entonces, eh, por eso la epistemología trata de las condiciones. Imagínense qué importante, de las condiciones, ¿sí?, bajo las cuales es posible determinar que una creencia que consideramos verdadera está justificada. Esa es la epistemología en general, ¿no? Epistemología. Y la epistemología jurídica, ¿no?, la epistemología jurídica, pues las condiciones bajo las cuales es posible determinar que un hecho es relevante para el derecho. Y estamos autorizados para sostener que eh, eh, la verdad histórica coincide con la verdad judicial y la verdad jurídica. No, imagínense eso. Eso está todavía más fuerte, ¿no? O sea, imagínense, la verdad judicial, la verdad jurídica, la verdad histórica. O sea, lo que le vamos y le contamos al juez. O sea, que en la teoría del caso, como se dice, ¿no?, la narrativa, lo que la demanda dice al juez, lo que el informe justificado contesta, lo que el demandado responde, ¿no?, al juez, y que después le llevan las pruebas para probar el dicho, ¿no?, o para destruir los dichos y las pruebas del actor o del demandado, pues que eso es verdad. Entonces, pues nosotros vamos y le contamos una historia al juez, ¿no? Porque como cuando somos litigantes, pues recibimos a los clientes que nos cuentan una historia y nos llevan pruebas. Si quieren cancelar un contrato de arrendamiento, pues tienen que traer el contrato de arrendamiento, ¿no? Si no hay contrato de arrendamiento, híjole, vamos a tener que documentar el hecho de que la propiedad es de él y de que la rentó sin contrato. Y bueno, eso primero supone hacer unas operaciones previas para documentar el contrato. Y después le vamos a ir a contar al juez, pues que hay que desalojar a las personas que viven en el departamento. Y ya veremos si se lo probamos al juez y si las condiciones, la verdad histórica, ¿no?, como la de Ayotzinapa, eh, pasa por la verdad judicial, por las pruebas, y si esto produce la verdad jurídica, que es aquella que puede emerger de la combinación de la interpretación de los hechos, de las pruebas, del análisis normativo, ¿no?, de las normas y de su aplicación al caso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la epistemología jurídica. O sea, la epistemología jurídica ahora es de dos
dos vertientes, ¿sí? ¿Cómo se la hemos clasificado? Por lo menos a mí me gusta esta clasificación. Epistemología, ¿no? Epistemología general metateórica. ¿Por qué metateórica? Es más allá de las teorías, ¿sí? Eso quiere decir más allá de la teoría. ¿Qué significa? Significa que es una disciplina de tercer piso. Los epistemólogos viven en el tercer piso, en un penthouse. Y los teóricos, ahí voy, viven en el segundo piso, ¿sí? Mientras que eh, los que dicen cosas o los que crean las normas, por ejemplo, y operan con ellas, ¿no? Viven en la planta baja. Esa es la idea. Entonces, a ver, por favor, Andrés, sé tan amable, adelante. Buenos días, doctor. Pues Sí. muy agradable la clase. Y ahorita, justo en esta participación, Sí. he tenido una duda en estas primeras clases que me gustaría, Uh -huh. ojalá me la pueda resolver. Esta palabra meta, Uh -huh. la que dijo metateoría, que dijo más allá de la teoría, Uh -huh. a lo mejor yo estaba errado, pero yo la entendía como detrás de. Entonces, no sé si me pudiese ahí aclarar ese Ajá. concepto. Bueno, la estamos usando, como me ha comentado y lo hemos conversado con el doctor Enrique Cáceres Nieto, como metateoría en el sentido de que, por ejemplo, si decimos metadatos, es porque están los datos y luego están una construcción sobre los datos, ¿verdad? De cómo se construyeron los datos. Entonces, aquí la metateoría significa cómo se construyeron las teorías. Esa es la idea. Entonces, ustedes imagínense, el epistemólogo, Andrés, pero qué bueno que hiciste la pregunta, el epistemólogo eh, tiene que conocer las teorías, tiene que conocer la biografía de quien hizo la teoría. Por ejemplo, la teoría pura del derecho. Tiene que conocer la teoría y tiene que conocer a Kelsen. Ahí acaba de publicarse recientemente una nueva biografía y análisis de la obra de Kelsen. Y bueno, hoy ya sabemos que, bueno, como Kelsen vivió, pues no 100 años, pero vivió más de 80. Entonces, nació en 1890, y 90 más o menos, y murió en 1974, o sea, vivió mucho. Por ejemplo, Norberto Bobbio, ¿no? Que también es de la misma línea de Kelsen, también vivió muchos años, le dio tiempo de ser hasta fascista cuando era joven, de musoliniano, ¿no? Y después se convirtió en lo contrario, dijo, no, no, pues eso está durísimo, ¿no? Pero pues es como haber sido priista, ¿no? El que no era fascista y de musoliniano en Italia en los años 30, pues no tenía para dónde hacerse, ¿no? Igual que los priistas de todos de los años 50, 60, 70, 80, pues no había más que el PRI, ¿no? Entonces hay un poquito el PAN, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en fin, ¿no? Partido sí, Popular Socialista, pues entonces había que ser priista, porque si no, pues no hacías tu carrera política, ¿no? Entonces, y probablemente ni tu carrera académica. Bueno, entonces, eh, hay que conocerlos un poquito, ¿no? Un poquito, darse tiempo y decir, a ver, vamos a ver quién fue Kelsen, quién fue Norberto Bobbio, quién fue Ferraioli, quién es Ferraioli, que nació en 1940, pues Ferraioli tiene 82 años, ¿no? Entonces Ferraioli dice, a ver, yo le debo mi formación intelectual jurídica a Kelsen y a Bobbio, ¿no? Y entonces él continúa, de hecho, su obra, sus libros,
evocan un poquito algunos títulos de las obras de Emmanuel Kant, ¿no? Porque Kelsen fue muy kantiano, como se dice, muy de Emmanuel Kant, de la forma de ver, pues, los problemas de la sociedad, la filosofía, del pensamiento, ¿no? Y de las ciencias. Y Kelsen, pues, tiene esa huella también de Kant y otro poco de Max Weber y de sus profesores alemanes. Y entonces Norberto Bobbio, un experto en la obra de Kelsen, entonces también sus libros sobre teoría de las normas, sobre teoría del derecho, pues observan al derecho de la misma forma, digamos, ¿no? Comparten una manera de ver el derecho. Y ahora Ferrajoli también le sigue la huella a Bobbio, le sigue la huella a Kelsen. Entonces dice, oigan, mi teoría es una nueva versión, digamos, actualizada, corregida y aumentada de la obra de Kelsen y de Bobbio, ¿no? Y como ha podido ver a otras teorías, otros teóricos y otras formas de estudiar el derecho, pues Ferrajoli ha hecho un esfuerzo de síntesis y de colocar en su teoría, que es el garantismo jurídico, pues varias piezas de estas otras teorías. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos epistemología metateórica, es tratar de ver cómo le hizo Ferrajoli, con qué método, con qué lógica, ¿no? Con qué argumentación construyó y defiende su teoría. De eso se trata, estimado Andrés, ¿sí? O sea que es fascinante porque abrimos el libro de Kelsen, Teoría Pura del Derecho, o abrimos el libro de Ferrajoli que se llama Principia Juris, Teoría del Derecho y de la Democracia, ¿no? O el más sencillo, Derechos y Garantías, la ley del más débil, ese se lo recomiendo mucho. Derechos y Garantías, la ley del más débil de Ferrajoli, y entonces allí vamos a ver qué tiene en común Ferrajoli con Kelsen y qué no. Él mismo ha escrito un libro, Ferrajoli, que se llama Lógica y Derecho, del año 2019, en donde él dice, miren, esto le debo a Kelsen, pero en esto no estoy de acuerdo y creo que supero a Kelsen. Conoce tanto Ferrajoli la obra de Kelsen que tiene un ensayo. Si ustedes googlean Ferrajoli sobre Kelsen, Ferrajoli sobre la lógica la lógica de Kelsen, que ahí van a encontrar que Ferrajoli dice, tengo estas 10, encuentro 10 contradicciones o insuficiencias en la teoría de Kelsen. Bueno, eso es hacer epistemología metateórica, Andrés, ¿sí? O sea, es cómo le hizo Kelsen, cuáles son las fortalezas de su teoría y también cuáles son sus debilidades. Esa sería la idea, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos epistemología general metateórica, es porque alguien se refiere a la obra de Emmanuel Kant, por ejemplo. Alguien se refiere a la obra de Francis Bacon, alguien se refiere a la obra de René Descartes, y así a todas esas obras, ¿no? Entonces, como ustedes y yo vamos a estar juntos hoy y mañana, ¿sí? Hoy y mañana, y yo soy el coordinador de este diplomado, ¿no? Lo comparto con el doctor Juan Abelardo Hernández, lo hemos diseñado de esta manera, y con el doctor José Ramón Narváez también. Entonces, me estoy dando el tiempo para explicar estos aspectos de tal manera de fortalecer lo básico, ¿no? El ABC, porque luego uno da por supuesto que lo sabemos y no lo sabemos, ¿no? O no lo aclaramos, pues, suficiente, así como Andrés, con toda sencillez, nos dijo, yo ya tengo una duda aquí sobre meta, ¿no? Pues el metaverso, sino más allá del universo, natural, ¿no? El metaverso, ¿no? Ya inventó este hombre.
el metaverso. Acabo de ver ahorita en el periódico Reforma, que este hombre ya está empezando a vender propiedades en el metaverso, ¿no? Zuckerberg. O sea, Zuckerberg ya está vendiendo, te vende, por ejemplo, una pared en el metaverso para que tú te anuncies ahí como abogado, ¿no? Y te cobran en tu tarjeta de crédito, lógicamente, ¿no? Sí, Alejandro, o sea, imagínate, ¿no? Es un mundo, pues ese es parte del mundo que viene, ¿no? Que ya está ahí, siglo XXI, ¿no? También leí un artículo de una amiga muy querida que hoy lo publica, Marina San Martín, que es comisionada del Info Ciudad de México, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Marina San Martín, sobre el riesgo de que te metas a una de esos portales vinculados al metaverso, ¿no? Eh, porque resulta que te destrozan, te roban tus datos personales, te ponen en riesgo, ¿sí? O sea, también tienen sistemas de poder capturar tus datos y entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Pero bueno, lo meta de la epistemología meta teórica es que el observador que somos nosotros, lo que observa son el libro de Kelsen, el libro de Bobbio, el libro de Ferraioli, el libro de Dworkin, ¿no? El libro de Robert Alexi, el libro de Atienza, el libro de García Maínez, de Rolando Tamayo o de Enrique Cáceres. Eso es, o sea, más allá de la teoría o más acá de la teoría, pues, o sea, cómo la construyeron. ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo la construyeron? Eso. Por eso, a mí me gusta hacer pues, utilizar este recurso de decir, los epistemólogos viven en el tercer piso. No en la luna, ¿eh? No, o sea, no en el tercer piso. Y luego, ¿a qué se dedican? Se dedican a ver lo que están haciendo los teóricos que están estudiando el derecho en el segundo piso. ¿Y quiénes están operando el derecho? Pues las personas y los operadores, el legislador, nosotros, los ciudadanos. Bueno, nosotros ahorita estamos en un marco jurídico. Estamos en el marco jurídico de la libertad educativa, ¿no? De la libertad académica. La escuela judicial electoral nos abre esta posibilidad con los impuestos que pagamos, nos pagan a nosotros y nosotros estudiamos para compartir con ustedes de manera gratuita, ¿sí? Pues lo que podamos aprender, ¿no? Y entonces aprendemos juntos porque el conocimiento es un proceso social, no nada más individual, ¿no? Entonces, estamos en un marco, dentro de un marco jurídico, por supuesto. Entonces, porque además el diplomado tiene sus reglas, ¿no? Y entonces uno sabe al inscribirse que hay que cumplir con ciertas reglas. Entonces, en esta esfera de acción, como llaman algunos teóricos, Michael Balzer dice, bueno, la vida está hecha con esferas institucionales de acción, la esfera de la familia, la esfera del club, la esfera del sindicato, la esfera del partido, la esfera de la ciudadanía, la esfera de la educación, en la esfera de la escuela judicial. En cada esfera nosotros nos atribuyen derechos y obligaciones, ¿no? Así es. Entonces, claro, lo duro está cuando se intersectan las esferas y los derechos y las obligaciones entran en conflicto. ¿Qué va primero? ¿La escuela o la familia? ¿No? ¿Qué va primero? ¿La pareja, los hijos, ¿no? ¿O el fútbol? ¿No? ¿Qué va primero? Una cosa o la otra, ahí entramos en conflictos, ¿no? Éticos incluso. Entonces, bueno, epistemología general metateórica, ¿de acuerdo? O epistemología jurídica metateórica, es cómo le hizo Emmanuel Kant, cómo le hizo
René Descartes o cómo le hizo Francis Bacon para decir lo que dijo sobre el conocimiento o sobre alguna otra cosa, sobre los valores, sobre la paz y la guerra, en fin. Y la otra es la epistemología jurídica aplicada, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo les decía, que la epistemología jurídica aplicada pues está ahora muy de moda porque la epistemología jurídica, ¿no?, aplicada, ahora vamos a poner aquí, yo le llamo EJM, epistemología jurídica metateórica, ¿sí?, y epistemología jurídica aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, la epistemología jurídica metateórica, pues es lo que ya dijimos, es estudiar la obra de Kelsen, la obra de Bobbio, la obra de Ferraioli, Dworkin, Alexi, Atienza, etcétera, ¿sí? En México, pues estudiar la obra pues, si hace una teoría, si teorizan sobre la Constitución el doctor Diego Valadez, Jorge Carpizo, ¿no?, Pedro Salazar, teorizan sobre la Constitución, pues entonces nosotros podemos hacer una epistemología constitucional metateórica, o sea, una epistemología constitucional metateórica, o sea, vemos qué es lo que dijeron sobre la Constitución. Además, lo hacemos a cada rato. Abrimos el periódico o estamos viendo Tercer Grado, estamos viendo La Hora de Opinar, ellos están hablando sobre otros que dijeron cosas. Nosotros estamos observando a los que piensan y hablan sobre otros que dijeron cosas. Estamos haciendo una operación epistémica, lógica y metodológica, porque estamos juzgando si Leo Zuckerman tiene razón o no tiene razón al decir, como se está diciendo en estos días, pues de que Morena ya lleva una ventaja para el 2024 con sus 3 aspirantes, ¿verdad? Mientras que los partidos de la oposición no tienen un candidato, ni vaya un aspirante visible como hace 6 años, hace 12 o hace 18. La oposición ya tenía una figura que ya se sabía que iba construyendo las bases, la plataforma para la candidatura presidencial. Llámese López Obrador, 2006, 2012, ¿no?, o 2018, o llámese eh, en su momento o Roberto Madrazo o, o Josefina Vázquez Mota, ¿no? En fin, o Ricardo Anaya, ¿sí?, ¿no? Ya se sabía, ya iban construyendo una plataforma. Entonces, ah, digamos que cuando nosotros observamos lo que dicen otros y hablan sobre autores, por ejemplo, entonces nosotros estamos dentro del contexto de la epistemología metateórica. Ahora, ¿de qué trata la epistemología jurídica aplicada? Esta es sobre las obras teóricas, por eso se llama metateórica. Y la epistemología jurídica aplicada, esta es sobre el derecho procesal y probatorio. Por eso es que en la segunda parte de este diplomado se refiere a las pruebas en general y a las pruebas en materia electoral en particular, ¿de acuerdo? Porque entonces ahí la idea sería aplicar estas cosas que han empezado a estudiar Larry Laudan, Michele Tarufo, Jordi Ferrer, ¿no? Pues en México tenemos unos procesalistas muy buenos. En México, pues, a ver, ¿se acuerdan ustedes de uno o dos procesalistas?
Aquí en la escuela judicial tenemos uno buenísimo, ¿no? A ver, ¿te acuerdan ustedes? Eh, por ejemplo, don Cipriano Gómez Lara, ¿no? O sea, don Cipriano Gómez Lara, gran procesalista que además fue magistrado del Tribunal Electoral, ¿no? Pues ayudó mucho a construir la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y cuando antes las reglas procesales del derecho electoral estaban en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No había ley general del sistema de medios de impugnación, o sea, no teníamos ley procesal electoral, ¿no? Don Cipriano Gómez Lara. Otro gran procesalista, por fortuna con nosotros en la escuela judicial, es don Flavio Galván, ¿no? Entonces, don Flavio Galván Rivera, ¿no? Profesor titular de todos los cursos de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues es una institución viviente, ¿no? De derecho procesal que lleva 40 años trabajando en los diferentes tribunales electorales federales de México. O sea, estuvo desde el TRICOEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral, Tribunal Federal Electoral, Tribunal Electoral por Juicio de la Federación, pues secretario general 10 años del tribunal, ¿no? 1996-2006, luego fue magistrado e incluso presidente del tribunal 2006-2016. O sea, el doctor Flavio Galván es autor de uno de los 3 únicos libros que hay de derecho procesal electoral, ¿sí? Entonces, y es el más importante, fue su tesis de doctorado en la UNAM, ¿no? Y todavía me acuerdo, yo tuve la fortuna de prestar servicios como subcoordinador y coordinador del doctorado en Derecho de la UNAM por investigación, y en 1985, 1995-96, pues el maestro Flavio Galván llevó su tesis de doctorado en 7 tomos, más de 1000 páginas, ¿sí? Que era la base de lo que es su libro del derecho procesal electoral mexicano, ¿de acuerdo? Entonces, la epistemología jurídica aplicada estudia lo que dice el doctor Flavio Galván en materia probatoria y procesal. Si nosotros hablamos de la obra del doctor Flavio Galván, entonces estamos haciendo epistemología jurídica aplicada. ¿Aplicada a qué? Aplicada a la justicia electoral. Todos los análisis, estudios, críticas que hagamos sobre la aplicación del derecho al proceso y a las pruebas está en el campo de la epistemología jurídica aplicada. O sea, no debe haber confusión, ¿de acuerdo? Porque además esto es parte de la rúbrica, ¿eh? Entonces, por eso me estoy deteniendo aquí cordialmente, pues para que esto sea clarificado. Miren, los últimos trabajos que revisé la semana antepasada, en la rúbrica del último diplomado en epistemología jurídica, quedé muy satisfecho porque la entendieron perfectamente, ¿de acuerdo? Algunos incluso fueron y revisaron el libro, el ensayo de Enrique Cáceres Nieto, o hicieron favor de googlear alguno de los artículos que yo mismo he escrito, o el que el doctor Juan Abelardo ha escrito en la materia, y de allí infirieron, tomaron, ¿verdad? Y citaron o refirieron, parafrasearon algunas de estas expresiones. Yo ya se las puse aquí de una manera más rápida, pero pues está tomada de esas fuentes, ¿de acuerdo? O sea, la epistemología responde a la pregunta de cómo sabemos que sabemos. O sea, ¿cómo sabe el juez que Pedro es culpable? ¿Cómo sabe el juez, está seguro, de que debe declarar fundado o infundado el agravio? El secretario de Estudio y Cuenta,
o la secretaria de estudio y cuenta con qué fundamentos, ¿no? ¿Con qué justificación declara fundado el agravio o infundado? ¿Y por qué confirma o revoca, ¿no? Una sentencia? ¿Por qué? ¿Bajo qué consideraciones, argumentos? Bueno, pues eso estudia la epistemología jurídica aplicada, porque la idea del derecho procesal y probatorio no es la mentira, sino la verdad. La verdad. Por eso el libro de Larry Laudam se llama Error y Verdad en el Proceso Penal. Porque la idea es que el legislador no suele ser completamente racional, se puede equivocar, sus asesores se pueden equivocar, pueden no hacer bien o todo lo bien que deberían hacer las leyes procesales y entonces pueden cometer errores. Y sobre todo, en materia probatoria, deja muy abierta la puerta para que el juez pueda desde adquirir hasta valorar, ¿no? Desahogar o diligenciar y valorar las pruebas. Y es crucial la prueba porque transporta los hechos hacia adentro del expediente con base en el cual el juez va a valorar el caso y va a tomar la decisión. Entonces, si se anula la elección de Tamaulipas, pues ya a ver, quiero ver qué pruebas van a transportar al expediente que va a llegar tarde o temprano a la sala superior. Pues eso es muy importante, la epistemología jurídica aplicada. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. No debe haber ninguna confusión. Pues, ¿cuál es la utilidad de la epistemología? Pues muchas, ¿no? La mayor certeza, seguridad sobre lo que creemos, que sabemos, ¿no? Las garantías de la validez del conocimiento, reducir el error, ¿sí? Para eso sirve. No, pues si reducimos los errores, ya vamos ganando, ¿no? Ya vamos ganando. O sea, un sujeto que reduce sus errores en la vida, ¿no? Que es capaz de reflexionar sobre su propia vida y con base en la ética, con base, pues, en la propia, hasta la contabilidad, ¿no? Y la administración, de decir, oye, me está yendo bien, me está yendo mal, me está yendo más o menos, ¿qué errores estoy cometiendo en la vida para no repetirlos, ¿no? Y entonces, si somos capaces de reflexionar y de analizar críticamente nuestra propia vida, pues entonces podemos ser capaces de ya no hacer lo que hemos hecho para provocar posibles debilidades, ¿no? O equivocaciones que nos han dañado o perjudicado. O sea, hacer eso es una actitud filosófica, ¿no? La filosofía hoy ya no es el estudio de las causas primeras, generales, fundamentales de todo lo que existe. No, 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 o sea, ni es la madre de todas las ciencias. No, no, no. La filosofía es simplemente el uso del saber, ¿no? Para vivir mejor. El uso del saber para vivir mejor. Así que si nosotros sabemos, es porque conocemos y le podemos dar al conocimiento este sentido que nos permita saber más para cometer menos errores. Es la idea, ¿no? De tal manera que nos vaya mejor. Por eso Sócrates decía, oye, conócete a ti mismo.
Si te conoces a ti mismo, entonces puedes conocer mejor lo externo, pero pretendes conocer a los demás y conocer la vida y la realidad y el derecho, pero no le dedicas tiempo a ver cómo conoces, cómo te conoces y cómo conoces. Entonces Sócrates, por ejemplo, pues pensaba mucho en eso y lo compartía y digamos que lo dialogaba mucho con sus contemporáneos para ver cómo podíamos conocer mejor, ¿no? Entonces, la epistemología ayuda a reducir el error, a aumentar las garantías de la validez del conocimiento, a tener más certezas, no más inseguridades, aunque claro, también es muy evidente que mientras más conocemos, menos conocemos. O sea, surgen nuevas preguntas. El conocimiento es un proceso dinámico. Pues hoy creemos que ya lo sabíamos todo sobre el derecho electoral, pues no, porque han aparecido nuevas dinámicas y nuevas hipótesis. La sala superior, pues hombre, cada 2 meses va aprobando nuevas tesis, nuevas jurisprudencias. ¿Por qué? Pues porque hay nuevas conductas, ¿no? Casos distintos, que luego si se coleccionan y se parecen, pues puede ser que formemos una regla general para tratar ese tipo de casos. Y eso se llama jurisprudencia, ¿no? Entonces las tesis aisladas primero y que se convierten luego en jurisprudencia, ¿verdad? Si se reiteran las sentencias, o como hace la Corte ahora con un solo precedente, sienta jurisprudencia, o sí, nada más que tiene que especificar con mucha claridad cuál es el criterio y su justificación, precisamente. Entonces, de eso trata la epistemología. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a dejar esto ahí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Quede claro. La epistemología tiene un nombre medio extraño, pero realmente es algo muy, muy sencillo y muy, además muy práctico. Es cómo sabemos que estamos seguros que el coche va a arrancar, ¿no? ¿Cómo sabemos que vamos a llegar a nuestra chamba a tiempo? ¿No? Si tenemos una agenda, la respetamos, salimos a tiempo, seguimos un camino, seguramente si usamos ese método nos va a dar un mejor resultado. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata la epistemología, Daniela, ¿sí? De hacer cosas con base en unos métodos, en unas reglas, para que nos salgan mejor y que nosotros podamos ir aprendiendo más, conociendo más y resolviendo de manera más efectiva los problemas que se nos presentan. Eso es todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Otra vez, Roberto, parece que todo está muy claro, está muy reflexivo aquí, mi querido, estimado colega Roberto Ramírez. Sí, buenos días, doctor. Bueno, Buenos días. Sí, pues todo claro y la cuestión de la reflexión y la cuestión filosófica, ¿no? Este cambio de paradigmas y sobre todo del campo de estudio. Yo estaba, de hecho, tengo aquí cerquitas, aquí en mi pequeña oficina que improvisé en estos días de pandemia, el libro de Manuel García Morentes de Lecciones Preliminares de Filosofía, y habla mucho de cómo se ha acotado el campo de acción de la filosofía. Antes era todo y actualmente ahora es el pensamiento y es esas cuestiones. sí, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, la filosofía efectivamente, pues en la Grecia antigua y todavía en la Edad Media y pues, la época moderna, pues sí, era como la madre de todas las ciencias, el estudio de los fundamentos de todas, de todo lo existente y lo pensable, ¿no? ¿No? Pero hoy día
siglo XX, siglo XXI, ya no. La filosofía ha bajado a conversar con las diferentes ciencias, ¿no? Y pues ahora hay ciencia de la biología, ciencia perdón, hay filosofía de la biología, filosofía de las matemáticas, ¿no? Claro, filosofía del derecho, ¿no? Entonces, que la idea es, ¿para qué nos sirve? Porque si no nos sirve para algo, entonces mejor dejémoslo ahí a un lado, ¿no? O sea, necesitamos preguntarnos para qué nos sirve. ¿Sirve la teoría pura del derecho? Sí, sirve. ¿Sirve la teoría del garantismo jurídico de Ferraioli? Bueno, pues está citada en múltiples sentencias del tribunal, ¿no? Sirve. Sirve conocerla porque hay varios magistrados que la cultivan y que creen en ella y la practican. Sirve la teoría de Dworkin, la de Alexi o o lo que escribe Zagrebelsky, ¿no? ¿No? Que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana, pues sí, sí sirve. Entonces hay que estudiar eso porque sí sirve, ¿no? No solo el derecho dúctil, sino hay uno que se llama votos, los votos, por ejemplo, de el librito de Zagrebelsky, que es muy importante, y así, ¿no? Aaron Barak, ¿no? Que fue presidente del Tribunal Constitucional de Israel, es decir, personas que tienen una gran experiencia, y en América Latina, pues también hay varios argentinos, ¿no? Sirve lo que escribió eh, Rodolfo o sea, de Santiago Nino, pues sí, claro que sí, ¿no? O lo que en México escribe eh, Enrique Cáceres sirve, pues yo creo que sí sirve. Entonces hay que estudiar eso, ¿sí? Entonces, la filosofía es el uso del saber para vivir mejor. Eso es, ¿no? El uso, ¿eh? No nada más es la elaboración especulativa del saber, es el uso del saber para vivir mejor. O sea que la filosofía está en nuestras prácticas y nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Bueno, entonces vamos a otra cosa, ¿sí? Porque hay pues mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo ahora me dirijo a este de documento que tengo por acá. No se vayan a asustar con esto, ¿eh? Porque lo que voy a mostrar es pues un panorama general de todas las filosofías más importantes, ¿no? Este, un panorama, un panorama. Contentémonos hoy con este panorama y ya mañana vamos a ver algunas de estas teorías jurídicas contemporáneas para poder, digamos, saber un poco más sobre ellas, provocar la curiosidad de ustedes y de que ojalá que les interese, ¿no? Bien, este pues es el diplomado, lo que ya vimos, pero aquí viene una primera cuestión. ¿Conviene cortar la historia en periodos, en gajos, como se dice? Pues para efectos pedagógicos sí. Entonces, nosotros hoy tenemos, si ustedes leen o escuchan a grandes teóricos, ¿no? De la filosofía, de del, de la sociología, de la historia, ¿no? Del derecho o de la economía, van a ver que sí hablan, pues si nosotros hablamos del mundo moderno, del mundo contemporáneo, hay quien le llama posmoderno, hay quien le llama modernidad tardía, hay quien le llama transmodernidad, ¿no? Otros simple y sencillamente época contemporánea. Pero lo cierto es que nos gusta en las ciencias sociales dividir la historia en pedazos, ¿no? Para entenderle mejor. ¿Y con qué criterio la dividimos en pedazos? Bueno, ahí estaría la filosofía de la historia, que es la epistemología de la historia. O sea, ¿cómo sabemos que es justificable dividir la historia en premoderna, moderna y posmoderna? En el mundo occidental, ¿eh?
por lo menos en el mundo occidental. Ah, no, porque si vamos a China, China tiene una continuidad de 5,000 años sin ningún problema. O sea, China dice, ¿qué es eso de premodernidad, modernidad, posmodernidad? No, 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 no. Aquí nosotros tenemos 5,000 años de historia. ¿Sí? Allá ustedes en el mundo occidental y en México, pues pueden remontar su historia a antes y después de Cristo por sus raíces europeas, ¿no? O latinas, pues antes y después de los españoles, 1520, ¿no? Pueden decir, casi ni lo decimos, ¿no? 1325, ¿no? A 1520, ascenso y caída del Imperio Azteca. Pues casi ni hablamos de eso. ¿O qué pasó antes de 1320? ¿No? ¿Dónde quedaron los zapotecas, los tarascos? ¿Dónde quedaron los toltecas, los olmecas y los mayas? ¿No? Pues nada más vemos las pirámides, si acaso, pero ya no vemos, y un poco del folclore, ¿no? De esas culturas, pero fueron unas culturas, unas civilizaciones importantísimas, completas, con sistemas jurídicos, políticos, ¿no? Con formas de Estado y de gobierno, ¿no? Pero claro, pues como no nos la ponen a estudiar, ni en la primaria, ni en la secundaria, ahí nada más nos llevan a ver Teotihuacán y ahí, ¿no? Cuicuilco, y acaso Monte Albán, Chichén Itzá, pues bueno, pero, pero fueron culturas y civilizaciones completas. Pero cuando nosotros decimos premodernidad, modernidad, posmodernidad, nos referimos básicamente a la historia europea, ¿sí? Y como nosotros entramos a formar parte de esa historia, pues precisamente por los hechos que ocurrieron en 1450-53, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la caída de Constantinopla en poder de los turcos, ¿sí? En donde se terminó, en ese momento se empieza a cerrar el mundo premoderno, la Edad Media, ¿verdad? Europea, y se abre una nueva etapa. Y esa nueva etapa, 1450 en adelante, pues nos va a impactar a nosotros porque en 1492, buscando una ruta y alterna para darle la vuelta y seguir comerciando, los eh, castellanos, ¿verdad? Los portugueses, pues vinieron a dar a este continente, imagínense. Y pues ya lo sabemos, ¿no? Los viajes de Cristóbal Colón, y sobre todo la conquista y la colonización de estos grandes imperios, como el imperio azteca o el imperio inca en Perú, pues nos ha cambiado la vida, ¿no? Porque si no, como dice un amigo, tal vez podríamos andar con nuestro libro de Rolando Tamayo o el libro de filosofía que nos mostró nuestro compañero, pero tal vez podríamos usar taparrabos, ¿no? O alguna camisa de manta y podríamos tener unos aretes, con unas argollas y hablaríamos náhuatl, ¿no? O sea, no. Entonces, pero no. Entonces, pues lo que hablamos es español, ¿no? ¿Sí? Y pues la modernidad nos llegó a nosotros en forma de una catástrofe, que fue para algunos incluso un genocidio, ¿no? Que es la muerte por cansancio, por enfermedades y por homicidio de millones de personas originarias de Mesoamérica, ¿no? Entonces, la modernidad, ahí cortamos, o sea, la filosofía de la historia y la epistemología aplicada a la historia dice, a ver,
parece que hubo unos hechos a partir de los cuales se puede hablar de antes de lo moderno y ahora lo posmoderno. ¿Cuál es eso? ¿Qué hechos son? Por lo general son hechos militares o hechos políticos o económicos muy importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace concluir el mundo antiguo y comenzar el mundo moderno, el mundo medieval, ¿no? Premoderno? La caída del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, pues era la gran civilización, ¿sí? Que controlaba el Mediterráneo y una parte de lo que hoy es Europa, el norte de África y Asia. Entonces, pues el Imperio Romano, imagínense, esa civilización duró 1000 años o más, ¿no? Siglo VII antes de Cristo hasta 1450, que cae la capital del Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla, hoy Estambul. Entonces ustedes imagínense cuánto tiempo duró. Entonces vivimos a la sombra de la civilización romana. Pues fíjense que sí, en el mundo latino sí. ¿Por qué? Pues porque la caída del Imperio Romano tardó demasiado, muchísimo. Y Justiniano, eso queda claro ahí en este libro de Manuel Calvo García, ¿sí? Los fundamentos del método jurídico, una revisión crítica. Oigan, pues Justiniano en el siglo IV después de Cristo recupera, ¿verdad?, todo el conocimiento jurídico, le paga a unos juristas para que reconstruyan los libros, hagan unos libros en donde va a recuperar el derecho civil romano. Y después Napoleón, en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, también le paga a unos juristas para recuperar esos códigos de Justiniano y hacer el Código Civil de Napoleón de 1804. Entonces son momentos en los que la historia cambia, ¿de acuerdo? 1450, 53 por la caída de Constantinopla, porque además Gutenberg inventa la imprenta, porque la Biblia se puede ya no copiar a mano, sino imprimir en la imprenta y divulgar, porque hay nuevos medios de comunicación, porque el mundo empieza a globalizarse, vamos a decir, ¿no? Con el descubrimiento de América y nuevas rutas marítimas, ¿no? Porque hay nuevos inventos y también porque cambia la filosofía, obviamente, porque cambia todo eso en la que hemos mencionado, cambia la época, pues también cambia la filosofía. Ya no se puede pensar igual que como se pensaba en la Edad Media o como se pensaba en la Grecia o en la Roma antiguas. Se van recuperando algunos conocimientos y se van conjugando y se van construyendo otros. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que la modernidad termina en 1950 aproximadamente y de ahí en adelante nosotros estamos viviendo, pues lo estamos viendo en vivo y a todo color todos los días, ¿no? Y desde hace varios años, el inicio de una nueva época? Pues desde el metaverso, esto que estamos haciendo, tomando una clase o compartiendo una experiencia académica virtualmente sin que nos conozcamos de manera personal, ¿no? Hasta lo que viene, que es todavía nos van a meter un chip en la cabeza y nos van a transferir el libro completo de Ferraioli para ya no leerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso puede pasar. O con inteligencia artificial, ¿no? Vamos a resolver la mitad de los juicios que hoy se resuelven en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia familiar, ¿no? Es decir, que tardan tanto esos juicios civiles y demás. Pues tal vez la materia electoral se deje algunas causales de nulidad, las la metamos ahí en un programa de cómputo y la inteligencia artificial
y la máquina diga sí, se anula la votación, ¿no? Y ya. Y se reserven los asuntos más delicados pues, para un juez humano. Entonces, podría ser. Así le están haciendo en China, ¿no? En China, pues ya se resuelven muchos asuntos de manera automatizada, que son los más sencillos, casi de formato, ¿no? Tú ahí como en pronósticos deportivos, pínchale ahí la causa 1, la 3, la 5, agrega el documento evidencia y te sale la sentencia, ¿eh? Entonces, eso podría ser. Entonces, cambió la época. De 1900 a 1950, pues nada más hubo 2 pequeñas guerras mundiales, ¿no? Donde se murieron millones de personas y en donde el mundo cambió, ¿sí? Y de 1950 en adelante tenemos nuevas cosas, entre otras, nuevas constituciones. La constitución de Italia del 47, alemana del 49, francesa del 58, portuguesa del 75, 76, española del 78. Todos los países de América Latina, prácticamente todos, salvo Argentina y México, tienen constituciones producto de un Congreso Constituyente, ¿no? Nuevas constituciones. Entonces, las constituciones cambiaron. Y lo que nosotros pensamos sobre el derecho y sobre las constituciones también ha cambiado. Entonces, vivimos en una época de cambios y en un cambio de época. ¿De acuerdo, compañeros? Esto es muy importante, por favor, tenerlo presente. Esto es una idea que es como, digamos, parte de lo que a mí me interesa que conservemos en mente para efectos de este diplomado. Hay mundo antiguo, época medieval o premoderna, moderna y contemporánea o posmoderna. Y por eso estamos actualizando y estudiando la forma como podemos observar el derecho, porque ha cambiado las teorías, la filosofía y la forma de entender y de practicar el derecho, Andrés, fíjate, eso es muy importante. Y por eso lo tenemos que estudiar, porque si no, pues nos quedamos atrasados con el modelo anterior. Y entonces ya no podemos enfrentar exitosamente los problemas que nos plantea el derecho. Adelante, Andrés, por favor. Sí, aquí me gustaría ahí aportar una pequeña reflexión de esto que menciona, doctor. Me parece que en todas estas etapas que estamos observando, que nos está haciendo el favor de explicarnos, se replica una que en estas últimas épocas no, y es la inherencia del hombre a la guerra, ¿no? Guerras en todos los tiempos, todas estas épocas que usted mencionó. Hay un detalle que en esta no se ha replicado, que son las guerras, que es una parte fundamental del hombre. Digo, no estoy diciendo que haga falta ni que tengamos que hacerla, pero sí conlleva una parte evolutiva dentro de nuestra sociedad. Hace 3 años estudié algunos cursos en la UNAM y fíjese, me llamó algo la atención mucho y lo quería compartir ahora que estamos en esta parte filosófica. Pasé por un auditorio y había un panel de filosofía donde se iban a encontrar 2 ideas. Y les va a sonar chistoso, pero por eso me llamó la atención. No sé si recuerden haber visto la película de Avengers, donde llega este sujeto Thanos y dice que él quiere eliminar a la mitad pues, de todo lo que existe, ¿no? Y yo dije, bueno, pues eso qué, ¿no? O sea, nada que ver, como por qué vamos a discutir filosóficamente una película de Hollywood. Y bueno, en un principio pues me dio hasta risa, pues creí eso, no tiene ningún tipo de justificación. Y hoy, por ejemplo, al paso del tiempo nos damos cuenta de esta sobrepoblación, de acabar con los recursos de manera intempestiva, ahorita lo vemos con Monterrey, ¿no? Volteamos todos a Nuevo León y se está acabando el agua, seguimos siendo muchos, y entonces Mira, nada más, es la primera, es ¿cómo se llama? La portada de la jornada hoy. Calvario de habitantes de Nuevo León en busca de un poco de agua. Caray, mano. Nos sobraba agua
los mayas, los zapotecas, o sea, si algo había en la cuenca del Valle de México, pues era agua, es decir, estaba sobre un lago, ¿no? Que además los aztecas cuidaban muchísimo, ¿eh? Ahí de Xochimilco y de todo, había semáforos y todo, y cuidaban muchísimo que las canoas y todo, ¿no? Transitaran bien y que no ensuciaran el lago, ¿no? Pues era la fuente de la vida. Sí, y entonces aquí, ¿no, doctor? Por eso le hacía mención a esta parte que en su momento, hace 3 años, yo pensé, lo vi, me dio risa. Hoy, como usted lo menciona, lo ha estado mencionando durante toda la clase, el cambio de ideas tiene que ir sobre nuestra existencia actual. Y hoy, por ejemplo, a lo mejor las personas que iban a discutir estudian filosofía. Yo estudié derecho, ¿no? Entonces, volteo y digo, no, pues ellos estaban un paso adelante de nosotros, pero por mucho. Entonces, pues nada más era mi comentario, doctor, a sumar pues a esta parte que nos ha hecho el favor de explicar. Muchas gracias. Sí, efectivamente. ¿Ustedes consideran, a ver un poquito, platícanos, Daniela, David, que sí estamos metidos en un cambio de época? ¿Creen ustedes que se puede justificar y decir, dejamos la época moderna, 2 guerras mundiales, o sea, a ver, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, que dice, es posible la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿verdad? Es posible que todas y todos, aunque guardaron por ahí la Declaración de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Eh, pero dijeron, bueno, es posible la libertad, la igualdad y la fraternidad, es posible vivir en paz, es posible que con base en esos valores tengamos sociedades ordenadas, pues, armónicas, y que todos tengamos, hombre, para comer, un lugar donde vivir, que tengamos pues los satisfactores básicos. Y pues lo que ha pasado no es eso. Como dijo Andrés, la mayor parte de los años, el mayor número de años, no ha habido paz sino guerras. Y las constituciones y las leyes pues se cumplen, pero no en todos lados y no en todo, no en todo tiempo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo la vida colectiva, la sociedad está llena de conflictos, y luego se dan las 2 guerras mundiales en el siglo XX para acabarla, ¿no? De amolar, ¿no? Entonces, parece que hemos dejado de creer en que pueda haber un paraíso terrenal, en que podamos tener un mundo mejor, en que las cosas están caminando para mejorar y no para empeorar. ¿Ustedes qué opinan? Porque esto es parte de la condición posmoderna, ¿sí? La idea de que estamos cambiando la época desde hace 50, 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, es que nos hemos desencantado, ¿sí? Y de que de alguna forma, si lo vemos bien, decimos, oye, pues ahí vamos otra vez, y ahora Rusia ya invadió ¿no? A Ucrania, man. Y ahora otra vez la bolsa de valores, ahí viene la inflación, ya mi dinero ya no vale lo mismo, a ver cómo le hago, ¿no? O sea, parece que no, las cosas no van para mejorar, sino para empeorar. Entonces, el escepticismo posmoderno consiste precisamente en alertarnos de que las cosas pueden no mejorar, sino empeorar. El clima, pues la ecología, la proporción de la demografía, somos 7.500 millones. Éramos 2.000 al iniciar el siglo XX, 2.000. Ahora somos 7.500. Vamos a llegar a mitad del siglo, a 2050, y vamos a ser cerca de 9.000, o casi 10.000. O sea, dicen los demógrafos que se va a empezar a estabilizar y que para la segunda mitad del siglo XXI, pues va a haber, como ya en México hay, o sea, una menor tasa de natalidad. Es decir, oye, yo ya no puedo tener 4 hijos, ¿no? Que yo conozco algunos amigos que tienen más, pero
O sea, no, ya no es tan fácil, porque si no, ningún salario, aunque tengas 5 chambas o lo que sea, no te puede alcanzar. Entonces, o sea, hay que tener cuidado, porque aparte, pues ya la sustentabilidad del planeta no da para más, ya se cansó, ¿no? Entonces, como la película esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Oblivion, ¿no? Una cosa así. Los que se van a vivir, los ricotes norteamericanos que se van a vivir a una colonia entre la Tierra y la Luna, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿no? Con Matt Damon, ¿no? Es decir, que la hace de un guerrillero que precisamente lleva a la hija de una persona, la Oblivion, ¿sí? De la que él estaba enamorado, pues para que la pasen por el escáner y la curen del cáncer, porque esos ricotes se habían ido a vivir ya abandonando el planeta Tierra. En eso estamos. O sea, este sujeto, dueño de Twitter, ¿no? Ya se nos va. Es decir, ahí nos vemos. Yo me voy a vivir a otro lugar por ahí, ¿no? Y les dejo el planeta a ver cómo le hacen. Ahí los entretenidos con Twitter, ¿no? Y Facebook, mientras que yo, pues me voy a vivir a un lugar de donde pueda vivir 150 años, ¿no? O sea, entonces, sí, porque además ese cambio viene. Dentro de unos años, vivir 100 años va a ser algo factible. Nada más que hay que pagar algunas de las cosas que hay que comer o que absorber para vivir 100 años sin ningún problema. Entonces, pero claro, también en eso habla diferenciación de clases, ¿no? Es decir, o de capacidad de acceder a esos bienes, servicios, beneficios. Entonces, ¿cambiamos la época o no cambiamos la época, Daniela? O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en 1994 que firmamos y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, comenzamos a sentir el cambio de época en México? ¿No? Porque las cosas se aceleraron y tuvimos que cambiar la Constitución. Daniela, ¿sí? Alejandro, Andrés. O sea, le dimos más facultades a la Suprema Corte, creamos los órganos constitucionales autónomos, o sea, rompimos con el partido hegemónico para que hubiera un sistema plural de partidos, la población se ha duplicado en México, éramos 80 millones en 1980, 100 millones en el 2000, somos casi 130 millones, 20 años después. Entonces, está cambiando la época. ¿Alguien tenía un celular en el año 2000? En el año 95 teníamos una computadora, o sea, ¿no? No. La época está cambiando y nosotros tenemos que ser conscientes de esos cambios y también estudiar el derecho, en este caso el derecho electoral, la justicia electoral, con los nuevos lentes que hay que ponernos para poderle entender mejor, ¿verdad? Me detengo para que por favor Daniela, por favor Alejandro, adelante, sean tan amables. Adelante, Daniela. Buen día, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Siempre aprendemos mucho con usted. Pues en mi opinión muy personal, pues yo creo que todo es como cíclico, ¿no? O sea, como se dice, épocas buenas traen épocas malas y épocas malas traen épocas buenas. Yo creo que estamos en ese proceso. Todo lo que tenemos actualmente nos facilita más la vida. Todo es mucho mejor. Aquí el problema siempre creo que somos nosotros los seres humanos, que no sabemos conducirnos como debería de ser, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación, creo que es la época donde tenemos más acceso a la información, pero creo que también esa es la época donde menos la ocupamos para eso. Actualmente creo que estamos regresando a esos tiempos como de lo que se trata este diplomado, de ser como más conscientes, de ser más humanos, porque todo ya nos ha rebasado y y a veces el mundo pues ha existido hace millones de años, entonces él solo
de algún modo pues se acomoda también. Entonces quizás podemos decir que esto del COVID vino a ser como una limpia, o sea, eso vino a ser como una transformación y nos viene a hacer como que ese despertar llegue más pronto a ciertas personas, porque igual muchos están en su mundo y no se dan cuenta. Los que estamos aquí quizás estamos más interesados en esa parte porque la creemos fundamental, sobre todo en esto que es lo electoral, es o sea, es nuestra democracia, la manera de hacer política, cosa de que estos tipos de, como lo que es la epistemología, debe entender los que son líderes, los que son nuestros gobernantes, porque pues eso se ha perdido mucho, ¿no? De que, o sea, que no hay ética, no hay nada. En sí, para mí creo que ese es el problema, nosotros como humanos y la forma de ver las cosas y sobre todo actuar. Nos falta acercarnos más a este conocimiento. A veces los jóvenes lo toman como algo obsoleto, lo que es la ciencia y los valores no les dan como mucha importancia, cuando que creo que sí es importante porque es como base de la sociedad para que funcione en un equilibrio tanto en la naturaleza como nosotros. Muy bien, Daniela, exactamente, exactamente. Entonces, aumentar nuestra capacidad reflexiva, de pensamiento crítico, de operación ahí donde podamos, ¿no? Porque pues no lo podemos todo, pero sí podemos mucho en los aspectos que están a nuestro alcance, para tratar de usar el saber en favor de una convivencia más eh, nutricia, ¿verdad? Que nos vaya mejor, que tratemos de que por lo menos lo que está a nuestro alcance funcione bien, ¿no? Funcione para mejor, no para peor. Eso es muy importante. Correcto. Y luego ya grandes problemas, pues desde la ecología hasta la sobrepoblación, la sobreexplotación de la naturaleza, los problemas de inseguridad, crimen y todo, pues también con eso tiene que ver el derecho electoral, porque el derecho electoral está diseñado, lo hemos acordado, para tratar de elegir a los mejores, no a los peores, y a las mejores, no a las peores gobernantes. O sea, el derecho electoral son los principios, las reglas, las prácticas para seleccionar a quién debe gobernar y cómo distribuir el poder entre los partidos, candidatos. Eso es lo que es el derecho electoral. Bueno, conforme a ciertas reglas para que las elecciones sean libres, sean auténticas, el voto sea libre, ¿no? Secreto, directo, respetado, bien contado, todo. Eso es todo, en condiciones de una competencia en donde nadie saque ventaja, no hagan trampa, no usen los recursos del gobierno, no usen los recursos ilícitos, en fin, que haya una competencia decente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para poder acceder a los cargos de representación popular, porque allí se juega el presupuesto. Ahí está el presupuesto, que es el resultado del dinero de todos, los impuestos o los derechos de la venta, de la explotación de los recursos naturales que son de todos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Es una filosofía del derecho electoral. Entonces, vean cómo una epistemología del derecho electoral es cómo conocemos el derecho electoral. Una epistemología de la justicia electoral. ¿Cómo conocemos la justicia electoral? Lo que hace el tribunal, la Suprema Corte, si lo hace bien, eso hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer mejor? Eso, ¿no? Entonces, de acuerdo, muy bien, Daniela. Y pues las personas, se supone que somos homo y femes, ¿no? Sapiens, sapiens, ¿no? Así nos dicen los antropólogos y los filósofos. Hace 200,000 años, hace 200,000 años, terminamos el proceso que llevó 2 millones de años para finalmente convertirnos en Homo sapiens, sapiens, con el cerebro que tenemos, que antes no era así, ¿no? Y con las capacidades de pensar y de actuar y de transformar la naturaleza. Miren hasta dónde hemos llegado, de hace 200,000 años a la fecha.
Y sin embargo, como dice Andrés, nos seguimos peleando. Somos hiperconflictivos, los Homo sapiens sapiens. Nos encanta estar molestando al vecino, conflictuando, violentando, ¿no? Nos tienen que estar diciendo los magistrados, violencia de género igual a no elegibilidad, ¿eh? ¿Sí? No elegibilidad. Sí, porque si no, pues entonces lo seguimos haciendo, pues digo, ¿no? Ya tenemos que entender, como dice Daniela, y bueno, de eso trata también este diplomado, ¿no? De aumentar esta alerta de la conciencia. Por favor, Alejandro, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Y contestando a su pregunta, efectivamente estamos en este proceso de transición hacia otra, ¿no? Hacia otra época, ¿no? La posmodernidad. Y yo creo que en estos 70 años, quienes hemos participado de ella, pues hemos sido testigos de grandes cambios sociales, políticos, económicos, después de haber dos bloques antagónicos en lo económico, político y militar, hemos transitado hacia una pluriculturalidad política. Y bueno, evidentemente, en materia jurídica, el hecho de que al derecho mismo ya se le considere, se le estudie como una ciencia, pues también es un gran avance que a nosotros como estudiosos, como operadores, como juristas, pues nos debe de interesar y evidentemente somos parte de esa transición hacia otro estadio, ¿no? Evidentemente, no terminamos de evolucionar, estamos en un proceso permanente, continuo, ascendente seguramente, y bueno, somos testigos y sembradores de lo que en futuras generaciones se estará analizando y todo lo que estamos discutiendo, pues es parte de esta discusión y crecimiento que como sociedad debemos de tener de manera constante y permanente, doctor. Exactamente, correcto. Esa es la idea. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Me parece interesante que tengamos un cierto consenso de cómo sí está cambiando la época. Yo creo que nosotros en México lo hemos experimentado en los últimos 30 años, ¿no? Sobre todo en 1990 a la fecha, 94, pues quienes tenemos ya, estamos en la quinta transformación, pues sí podemos ver, ¿no? Cómo ya vimos cómo ha ocurrido y cómo estamos enfrentados a unos problemas pues muy complejos hoy. Entonces vamos a tratar, pues, mañana de seguir con nuestra conversación en torno ahora a las filosofías generales y las filosofías jurídicas, sobre todo las contemporáneas, que es el objeto de este módulo, ¿sí? Para que tengamos un panorama y un conocimiento, comprensión más cercano y nos despierte más la curiosidad sobre estos temas. Muy bien, compañeras, compañeros. David, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, de acuerdo, ¿verdad? Cambiando la época, haciendo más complejo la vida y los problemas, pero para eso también tenemos mentes como las de nosotros, que podemos, y sensibilidades, ¿no? Para poder estar alertas, aumentar conciencia, entender, comprender lo que está pasando y también poder reflexionar sobre lo que está haciendo, lo que estamos haciendo con las instituciones electorales, particularmente con el Tribunal Electoral, ¿sí? Para que lo hagamos todavía mejor. Muy bien, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Ha sido un gusto compartir esta mañana. Mañana a las 8 continuamos con nuestro módulo. Que estén ustedes muy bien y muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Excelente día. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Gracias, cuídense mucho, David. Hasta mañana. Adiós, Roberto. Roberto. En México, anoche. Hasta luego. Buenos días, gracias. Gracias, hasta mañana. Bye. Mañana le seguimos.